Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22 en este viernes 24 de septiembre, en el cual tenemos muchos contenidos que compartir con ustedes. De verdad, qué alegría poder hacerlo. Es viernes de ciencia. Karen Rivera nos va a platicar acerca de la materia prima del primer anticonceptivo oral que hubo. Está interesante a partir de un libro que se acaba de publicar, y cerramos la semana con broche de oro de la mano de Juan Arturo Brennan en Mirando Músicas, pero eso será en un ratito más, porque tenemos muchas otras cosas que comentarles. Qué gusto estar con Rafael García Villegas. Rafa, ¿cómo estás? Qué alegría. Ya el fin de semana está aquí, es fin de semana de Arieles, así que bueno, pues esto es parte de lo que no hay que perderse en Canal 22. Y también muchísimas gracias a todos nuestros compañeros y compañeras en esta transmisión en vivo, encabezada por el productor Sergio Camus. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querida Laura? Pues en efecto, muy contento de saludarte a ti, a los amigos del auditorio, cerrando esta semana y reiterando esta invitación que ya planteas. Mañana a las 9 de la noche en este mismo canal conoceremos quiénes son los ganadores de la edición 63 de los premios Ariel. Ya estamos muy ansiosos de que se lleve a cabo esta ceremonia y además, terminando la misma, estaremos aquí reuniéndonos para platicar los pormenores y por supuesto buscar a los ganadores para que nos compartan sus impresiones en esta ceremonia sin precedentes que se transmite por la señal de Canal 22. Y en otros temas también les queremos platicar, permíteme. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana, que luego se me pasa a saludarla. Vámonos con la información. Ayer ya les platicábamos que comenzaron las actividades de la cuarta Bienal de Novela Mario Vargas Llosa en la Perla Tapatía. Ana León nos tiene todos los detalles de esta ceremonia inaugural y el conversatorio de los 5 finalistas que contienden por el premio de novela Mario Vargas Llosa. Adelante, Ana. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Seguimos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, donde el día de ayer dio inicio la cuarta Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, con palabras de solidaridad del rector Ricardo Villanueva al escritor nicaragüense Sergio Ramírez. A este le presentó es víctima de una injusta persecución política en su país, un trato inmerecido y atroz contra un gran hombre de letras y poseedor de una enorme calidad humana, cuya vida ha estado dedicada al pensamiento, el análisis y la creación literaria. Un atentado terrible contra la libertad y, por supuesto, contra la literatura. Es verdad que en los países verdaderamente libres, la literatura no parece tener una función política. Sin embargo, basta que en un país se recorten las libertades, que se reduzca ese margen para criticar a los gobiernos o criticar a distintas instituciones, para que la literatura se vaya cargando inmediatamente de una cierta vivacidad crítica. También se llevó a cabo una conversación con los 5 finalistas de la Bienal, con Selva Almada a distancia, donde se abordaron los temas que tratan en sus novelas: la maldad, la belleza, la compasión, la poesía y la novela en sí misma. Me gusta pensar que existe una etnología de la literatura, porque cada novela es tan absolutamente diferente en su construcción, en su percepción de lo que es la novela misma. O sea, el abismo de lo que piensa Zambra, que es una novela, y lo que él hizo con sus personajes, con esos poemas irripios, con esa visión del mundo, y lo que hizo Juan Gabriel, hay un abismo, y lo que hizo Rosa y lo que hizo, evidente, Selva. Cada una de las novelas muestra una maquinaria novelística totalmente distinta, pero prefiero pensar en una etnografía o porque
porque cada uno de ellos también representa no solamente su propia manera de ver el mundo, sino uno percibe los mundos que los rodean. El arte y la búsqueda de la belleza es una manera de poder defenderse de ese mal que destruye, ¿no? De hecho, al cabo del tiempo he llegado a la conclusión de que yo escribo justamente para intentar darle al mal y al dolor un sentido que en realidad yo sé que no tiene, ¿no? La novela cuenta el lado invisible de las cosas visibles, y eso es lo que hace Stendhal, y eso es lo que yo he tratado de hacer con esta novela. Como parte de la mesa Esperar lo inesperado, la pandemia y los riesgos de la libertad, en donde participó Karina Sainz, Rodrigo Blanco, Rosa Montero y Alberto Rudy, se habló sobre la situación de los escritores peruanos que han sido desinvitados como parte de la delegación del país invitado a la FIL. Sobre este tema, la escritora Rosa Montero se preguntó, ¿qué está pasando? Pues está pasando que el mundo se está convirtiendo en un sitio muy poco plácido y muy poco. Entonces estamos viviendo momentos regresivos en el mundo. Esta gente va llegando al poder y va asumiendo lo que hace todo poder no democrático y tal, es justamente intentar primero ahogar, apoderarse del sistema cultural, apoderarse de las comunicaciones, ahogar la libertad de prensa, ahogar la libertad de expresión en todos sus sentidos, y desde luego la literatura es una de las armas de la humanidad para evolucionar. Entonces forma parte del sonido de los tiempos, por desgracia. El domingo Mario Vargas Llosa sostendrá una conversación con Leila Guerriero y Rosa Beltrán y se dará a conocer el fallo. Los invitamos a que nos sigan en esta cobertura a través de las redes sociales de Noticias 22. Desde Guadalajara, Ana León, Emma Juárez y Claudia Ruiz. Bueno, muchas gracias, Ana, por esta cobertura. Efectivamente, hay mucho más en nuestras redes sociales. Y fíjense que este lunes 27 de septiembre, en el contexto de la Feria de las Lenguas Indígenas Internacionales, el INALI va a ofrecer la Jornada Nacional por la Reconstrucción Lingüística. Es un encuentro virtual en el que representantes de diversos pueblos originarios van a proponer estrategias para el decenio 2022-2032 y analizarán diferentes aspectos de los idiomas de nuestro país para atender las necesidades de cada comunidad. Vamos a ver más. Con el propósito de hacer un análisis incluyente, propositivo y de alto nivel académico para la construcción de políticas lingüísticas en el que participen representantes de las 68 lenguas indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas lleva a cabo la Jornada Nacional para la Reconstrucción Lingüística. Es una reunión que impulsa también un ejercicio de autonomía lingüística, de ver a los pueblos indígenas como sujetos de derecho con voz propia en la reconstrucción de sus lenguas. Y esto, por ende, significa un ejercicio también de corresponsabilidad. Significa que los pueblos indígenas también puedan mirar desde su interior sus fortalezas, la infraestructura con la que cuentan, los recursos con la que cuentan, el potencial que cada una de las lenguas tiene. La jornada se llevará a cabo el 27 de septiembre con la participación de 125 representantes de distintos pueblos indígenas que trabajarán de manera simultánea en 5 reuniones regionales con sedes en Izamal, Yucatán, Ciudad de Puebla, Hermosillo, Sonora, Tepic, Nayarit, Oaxaca capital y Ciudad de Tlaxcala. Entonces nosotros pues queremos lograr esta participación y hemos reunido a especialistas indígenas. Hemos conformado equipos multidisciplinarios que nos van a permitir analizar la situación del patrimonio lingüístico de cada una de las lenguas desde una mirada pues multidimensional, multiétnica, multilingüe, multicultural, y esto pues va a ser muy enriquecedor. De acuerdo con el poeta mazateca y director del INALI, Juan Gregorio Regino, se busca que las distintas voces y visiones culturales de nuestro país se puedan incorporar a las instituciones de los 3 órdenes de gobierno. Que existan políticas lingüísticas regionales
que atiendan las necesidades propias de cada región. No solamente las características, sino también las necesidades y las prioridades. Y esto, en la medida que logremos desencadenar estas acciones regionales, nos van a permitir también como instancia federal acompañar de una mejor manera, de generar los instrumentos jurídicos correspondientes que nos permitan a las instituciones, a los 3 ámbitos de gobierno, coordinarnos mejor para poder acompañar las iniciativas que los pueblos indígenas estén demandando respecto de sus lenguas indígenas. Los resultados de la jornada servirán para generar las condiciones para la realización de la Convención Nacional de Pueblos Indígenas, en la que se determinarán las acciones del Plan de Acción para el Diseño de las Lenguas Indígenas propuesto por la UNESCO. Se trata de ir construyendo una política lingüística de Estado que permita que efectivamente las lenguas indígenas sean columna vertebral, sean el eje transversal de toda la administración pública, pero esta perspectiva la queremos hacer desde los pueblos indígenas. Noticias 22, Omar Vera. Por supuesto que el lunes estaremos dando seguimiento a este encuentro y en otros temas. Mañana en el Centro Cultural Juan Rulfo, el colectivo Habitación Propia presentará 2 exposiciones en reconocimiento del arte femenino previo a la inauguración. Los invitamos a conocer algunas de las piezas de este proyecto. El colectivo Habitación Propia prepara 2 exposiciones dedicadas al trabajo de mujeres artistas. La primera propuesta se llama Evocaciones. Consiste en que cada una de nosotras, desde nuestros distintos quehaceres artísticos, porque, por ejemplo, yo hago performance, Laura es pintora, hay ilustradoras, fotógrafas, una gran variedad de artes que conformamos las mujeres de Habitación Propia. Cada quien eligió a un artista que ya hubiera fallecido y que consideramos que no tiene el reconocimiento que merece por su vida y su trabajo artístico. Entonces, fue un trabajo de investigación y ya que elegimos a nuestra artista, cada quien hizo una obra de arte en homenaje a esa artista. La exposición está compuesta por 8 piezas dedicadas a las artistas Mireya Cueto, Aurora Reyes, Cordelia Urieta, Susana Sierra, Annette Nancarrow, Helen Escobedo, Naomi Siegman y Estrella Carmona. La siguiente propuesta se llama Alteridad. Lo que quisimos exponer para Alteridad fue cómo nuestro quehacer artístico y nuestros procesos cambiaron o evolucionaron, o cómo nos adaptamos como creadoras a estos nuevos tiempos. ¿Qué nuevas problemáticas encontramos? ¿Qué nos motiva ahora? ¿Qué cambió? ¿Qué nuevos materiales, etcétera, conocimos en estos tiempos que estuvimos aisladas o encerradas, o si conectamos más con la naturaleza, etcétera, etcétera? Entonces, pues esto es simplemente el resultado de cómo otras artistas se aproximaron al arte en estos tiempos. Ambas muestras se inauguran el 25 de septiembre a las 17 horas en el Centro Cultural Juan Rulfo de la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, y permanecerán hasta el 23 de octubre. También se puede solicitar una visita guiada a través de las redes sociales del colectivo Habitación Propia. El Centro Cultural abre los martes de 9 a 2 de la tarde. Pero como decía Laura, si quieren visitar en otro momento, nos pueden escribir y con gusto nos ponemos de acuerdo para poder hacer la visita. Noticias 22, Óscar Cortés. Tenemos una pausa, regresamos con Karen Rivera, quien nos habla de anticonceptivos. Los anticonceptivos orales, las famosas pastillas anticonceptivas, son sin duda uno de los inventos científicos más importantes del siglo pasado. Karen Rivera explora los orígenes de este método para evitar el embarazo a partir de las páginas de Laboratorios de la Selva. Esto es Liminal, la ciencia en movimiento.
¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. ¿Sabían que los anticonceptivos orales tienen su origen en una planta de México? Gabriela Soto Laveaga, profesora de Historia de la Ciencia de la Universidad de Harvard, se adentró en la narrativa histórica de uno de los hallazgos médicos más importantes del siglo XX, el barbasco como materia prima de las hormonas esteroides y de las píldoras anticonceptivas. Es autora del libro Laboratorios en la Selva y tuve la oportunidad de platicar con ella, y esto es lo que nos dice para la sección. Una de las mayores contribuciones de la ciencia mexicana en la historia fue el descubrimiento de la ruta química que permitió sintetizar la sustancia activa de la primera píldora anticonceptiva en 1951. Lo anterior fue posible gracias a 3 elementos principales: el barbasco, planta que crecía en gran medida en el sureste del país, los campesinos que la cultivaban y el químico mexicano Luis Ernesto Miramontes Cárdenas. El barbasco, la Dioscorea composita, como se le conoce científicamente, pero localmente se le llamaba barbasco, es un tubérculo que llegaba a estar enorme, y de enorme estoy hablando de 60 kilos. Entonces, este tubérculo contenía unas sustancias químicas que durante décadas científicos de todo el mundo habían estado buscando. Y qué sorpresa que vienen a encontrarlo en este tubérculo mexicano en los 40s. Y de ahí pudieron extraer estas sustancias, diosgenina, que dio raíz a poder replicar fuera del cuerpo humano las hormonas esteroides. El llamado barbasco cabeza de negro y la Dioscorea composita de Veracruz y Oaxaca constituyeron la materia prima en la industria de las hormonas esteroides sintéticas. Este tubérculo, y en particular la sustancia que se obtuvo de él, la diosgenina, permitió producir testosterona y progesterona, estrógenos fundamentales en la regulación de procesos biológicos como el desarrollo fetal y el crecimiento y ciclo sexual del individuo. Antes del barbasco, estas hormonas se obtenían de elementos como los ovarios de cerdos y la orina de caballo. Por ejemplo, en Alemania ponen grandes cajas para que los soldados y los que iban a las cantinas orinaran dentro de ellas, porque necesitaban sacar, aunque fuera un poquito de testosterona. En la época de los 40s valía más 1 gramo de progesterona que 1 gramo de oro. Así de valioso era. Y la diosgenina es una sustancia que se encuentra dentro de este tubérculo. Sapogenina, luego diosgenina. Y la diosgenina es como lo que permite poner el piso para crear después todas las hormonas sintéticas que se necesitan. Yo antes decía que toda mujer, cuando se tome una pastilla anticonceptiva, debería darle las gracias a un campesino mexicano, que fue porque dio la materia prima para poder experimentar sobre el tubérculo, y es lo que llegó a la pastilla anticonceptiva. A partir de los años 50, la demanda de barbasco creció en el país y se convirtió en una importante fuente de ingresos. Se creó el organismo gubernamental Proquibemex, que contaba con su propia planta de procesamiento en la selva, y fue Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, estudiante de química de la UNAM, quien realizó la primera síntesis de la noretisterona, agente obtenido del barbasco utilizado para crear la primera píldora anticonceptiva que salió al mercado en Estados Unidos en 1961. Tenemos una larga trayectoria, y no desde el siglo XX, desde muchísimo antes, solo que las narrativas de las grandes invenciones, de la grandes innovación, es una narrativa que se ha contado desde fuera. Entonces, al contarse desde fuera, no nos podemos insertar dentro de esa narrativa. Tenemos que renarrar las historias de la ciencia y estar orgullosos de la larga trayectoria que tenemos en cuando hablamos de tecnología, innovación y creación de la ciencia en nuestro propio país. La historia del barbasco, desde su cultivo hasta los cambios sociales y económicos que generó en México y en el mundo, se puede encontrar en el libro Laboratorios en la Selva, editado por el Fondo de Cultura Económica. Gabriela Soto Laveaga nos invita a recordar que los conocimientos de la naturaleza y la ecología no solo se encuentran en los espacios universitarios, también en aquellos que cuidan la tierra, en el campo. Hasta aquí la información. Hasta la próxima. Bueno, continuamos con ciencia. Hace unas horas comenzó la Noche Iberoamericana de las y los Investigadores, un encuentro en el que participan muchos especialistas y especialistas en muchos campos por medio de 110 actividades. Tenemos más.
La Noche Iberoamericana de las y los Investigadores se realiza en su segunda edición este 24 y 25 de septiembre, con el objetivo de compartir los proyectos científicos que se desarrollan en países como Argentina, Ecuador, Uruguay, Colombia y México. Coordinada por la Organización de Estados Iberoamericanos y la Fundación para el Conocimiento Madrid-Macé, este año la iniciativa realiza 110 actividades en un formato híbrido y virtual. Es acercar la ciencia, es darle un día a los investigadores que están poco reconocidos en los medios, en mostrar, en divulgar, en comunicar aquello que están haciendo. Claro, un día es poco. Cuando hacemos estas cosas es porque las cosas no van muy bien, ¿no? Cuando hacemos el día D, mal síntoma, ¿no? De por qué no está normalizado. Esta actividad forma parte de la Noche Europea de los Investigadores en Madrid, proyecto que apoya las carreras de quienes desarrollan innovación, ciencia y tecnología. La edición 2021 de la Noche Iberoamericana de los Investigadores cuenta con la participación de instituciones y grupos de investigación como la Universidad Nacional Autónoma de México, que presentan trabajos que van desde el aprovechamiento industrial hasta las observaciones astronómicas y descubrimientos paleontológicos al sur del continente americano. Este tipo de formatos, de contenidos transmediales son necesarios cada vez más para que la ciudadanía tenga una visión crítica, social, tenga una visión racional y objetiva de lo que se está investigando y que no se quede en aquellos titulares de la prensa que interesan a algunos grupos mediáticos. En el encuentro, la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas es representada por Miquel Francés, secretario general de ATEI, quien propone que el noticiero científico y cultural iberoamericano sea un espacio en el que el conocimiento ligado a la sostenibilidad se comparta a diario. Debemos de generar nichos, debemos de generar espacios en la comunicación televisiva y educativa, y en el caso de ATI, puesto que nuestras teledifusoras tienen ese objetivo fundacional que siempre nos ha llevado adelante, y lo que hay que hacer es llevar al primer plano esa diversidad del conjunto iberoamericano de culturas, de investigaciones, que al final la investigación converge en ese macroespacio. La investigación siempre es internacional. Todas las actividades pueden seguirse en las páginas oficiales de la Organización de Estados Iberoamericanos. Noticias 22, Karen Rivera. Y cambiamos de tema. Recuerden y recordemos esta noche a Gilberto Aceves Navarro, una de las grandes figuras del expresionismo abstracto en nuestro país, y sus obras se exhibieron en varias partes del mundo y con ellas obtuvo distinciones como el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Ahora su hijo Juan Aceves nos permite conocerlo desde una mirada mucho más íntima con un documental que, si las cosas siguen en marcha como están hasta ahorita, podremos conocerlo y disfrutarlo a principios del próximo año. Este viernes, día en que se cumplen 90 años del nacimiento del artista plástico Gilberto Aceves Navarro, se dio a conocer un avance del documental Gilberto, que prepara a su hijo Juan Aceves Navarro, quien durante más de 18 años filmó a su padre trabajando, creando y hablando sobre distintos asuntos. En mis viajes, pues, cargaba siempre con una camarita y filmaba todo lo que nos sucedía, las aventuras, todo lo que hacíamos. Entonces, después de un rato de estar haciendo esta labor no organizada de levantar registro, me di cuenta de que ya tenía que empezar a hacer preguntas más serias. Fue en 2003 cuando Juan Aceves Navarro inició la práctica cotidiana de registrar las andanzas de su padre. Debido a la naturaleza de este registro, existen cientos de horas de material, tanto grabaciones en 16 milímetros como en 4K. Yo no soy cineasta, estoy aprendiendo con esto, estoy aprendiendo a hacer un documental. Entonces, mucho de la cámara, muchos de los fueron mis intentos de aprender, ¿no? Entonces, de repente el sujeto está así como un poquito más chueco o lo que sea. Entonces, eso le da un poquito también de cosa honesta. Es también algo que está apuntalado no solamente en la narrativa de mi padre y mía, sino que también usa todos los otros recursos de entrevistas, de material de archivo, entrevistas previas de televisión. Lo que digo es, visualmente es muy rico.
Con apoyo de un estudio de edición, se tienen actualmente entre 30 y 50 horas de material ya ensamblado y utilizable, que habrá de ser depurado para tener un documental de hora y media que tentativamente estará listo en los primeros meses de 2022. ¿Qué es el documental? Es un sueño, es un poema, es una canción de amor, es una mirada embelesada, es un mirar deslumbrado, es voltear a ver a un personaje héroe, pero al mismo tiempo a un viejo frágil en sus últimos momentos. Nací en el Hospital de Jesús de la Caridad Pública. Nací de vientre de mujer y de mano de mujer, de manos morenas de maíz, metidas en la tierra esta mágica, extraordinaria. Yo no sé qué pueda significar eso para el país, pero lo ofrezco con todo mi amor, lo ofrezco con toda mi capacidad de ser genuino, de entregar algo que es una labor de amor, ¿no? Juan Aceves Navarro, director de la fundación que promueve y preserva la obra del artista, señala que en fechas recientes ha estado en comunicación con el Museo Universitario Arte Contemporáneo para formalizar una importante donación de la obra de su padre a este recinto. Todo el mundo se ha portado conmigo de una manera muy, muy cariñosa, muy interesada. Yo creo que incluso entendiendo que yo no soy una gente que viene del mundo del arte y entendiendo mi necesidad de pues, hacer lo mejor posible con una obra tan importante para el país inclusive, ¿no? Y esta es mi opinión, pero bueno, la tengo que decir. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Bueno, ya que esté completamente listo y terminado, seguramente les vamos a presentar aquí datos para que lo puedan disfrutar, ya sea personalmente en alguna plataforma, ya veremos. Y fíjense que por lo pronto a las 9 de la noche tenemos debate 22, ya lo saben que se pone bueno. Esta noche Álvaro Cueva recibe a la presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, Mónica Lozano, para platicar sobre la 63ª entrega de los premios Ariel, que podrá verse mañana, 25 de septiembre, a partir de las 9 de la noche en la pantalla de Canal 22. Ya, si no lo tienen anotado, por favor, hágalo en este momento porque no pueden perdérselo. Es una súper entrevista también la que va a tener Álvaro Cueva y, bueno, terminando Noticias 22, ahí van a estar. Regresamos en un instante. Cinema Planeta llega a la Ciudad de México con una nueva edición de otoño. A partir de hoy hasta el 1 de octubre vamos a disfrutar de una programación muy variada, muy diversa. Se incluyen además talleres sobre temas importantes hoy en día como el cambio climático. Estas son las sedes del encuentro. A tan solo 3 semanas de haber concluido su 13ª edición, misma que pudo ser vista en línea por más de 250,000 personas, Cinema Planeta llega a la Ciudad de México para ofrecernos un programa de cine inédito. Estuvimos de alguna manera apoyados por el Procine, que es este fideicomiso de la Ciudad de México que nos permitió organizar ahora una nueva versión de Cinema Planeta que lleva por nombre Luz de Otoño, que sucederá del 24 de septiembre al 1 de octubre en 3 sedes de la Ciudad de México, que será el 24, 25 y 26 de septiembre en la Cineteca Nacional, el 1, 2, 3 de octubre en Cinemex Casa de Arte, y estaremos visitando la red de faros, y asistiremos a 5 faros en la Ciudad de México, en donde llevaremos también películas, y estaremos impartiendo un taller sobre cine y cambio climático. De forma paralela, la plataforma ideaplaneta.com permitirá al público de todo el territorio nacional acceder a una gran parte de la programación de Cinema Planeta Luz de Otoño, cuyas actividades iniciaron hoy en la Cineteca Nacional con la proyección gratuita de la película Nómadas. Después está nuestra selección oficial mexicana en competencia. Esta selección competirá por 2 premios, el premio del público, que será a través de una votación en línea a través de la plataforma ideaplaneta.com, y por otro lado el premio del jurado. Tenemos 3 jurados que elegirán cuál es la mejor película entre 8 producciones mexicanas, que algunos títulos podrían ser Niña Sola de Javier Ávila,
Kuflejal de El Quefranque, Negra de Medhin Ted Lowe o La Cuenca de los Ríos de Piedra de Pablo Nieto. Dentro de su programación, Cinema Planeta Luz de Otoño presenta la sección Tierra, conformada por las películas galardonadas en la más reciente edición del festival en Cuernavaca, entre las cuales destacan las cintas Laberinto Yoeme, de Sergio Pedro Ros, y Volverte a ver, de Carolina Corral. Por su parte, la sección internacional Mundos incluye 7 títulos de Irán, Reino Unido, Austria, Argentina y Estados Unidos. Yo destacaría la película Ocean Souls, de Philip Hamilton. Es una película que se pasará en Cineteca el domingo 26 a las 12 del mediodía, que habla sobre los mamíferos del mar y sus relaciones, digamos, interpersonales y afectivas. Es una película, yo creo que muy novedosa. Las películas en línea podrán ser vistas durante 48 horas a partir de la fecha señalada para cada una, o hasta que lleguen a las 500 visualizaciones. Los invitamos a Cinema Planeta Luz de Otoño, que sucederá del 24 de septiembre al 1 de octubre en la Ciudad de México y a través de la plataforma en línea ideaplaneta.com para todo el territorio nacional. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Y seguimos platicando de cine, nos vamos a Guanajuato porque allá Sabrina Maute presenta en el GIF, la muestra de este 2021, una película muy particular que da voz a un grupo de mujeres zapotecas, quienes fueron despojadas del mercado en el que han trabajado durante toda su vida. Además, es una propuesta que podemos ver sin costo alguno en la página del festival. Las creencias, el empoderamiento femenino, la sororidad y la cultura zapoteca se mezclan dentro de Guieshuba, película dirigida por Sabrina Moate y producida por Agustín Buendía. La historia se desarrolla en Juchitán, Oaxaca. Aquí, un grupo de mujeres zapotecas luchan por sus derechos y el respeto a sus tradiciones, tras ser amedrentadas y amenazadas con despojarlas de los locales donde han trabajado toda su vida. Agustín tenía una idea de hacer una película donde la protagonista fuera una mujer. En Oaxaca, ¿no? El istmo de Tehuantepec. Claro, yo vengo a hacer documental y pues sí, tengo predilección por minorías y comunidades, pues eso, pues que no tienen oportunidad de, o sea, que quizás no tienen el respeto que se merecen. La película es hablada en zapoteco, con la intención de respetar su cultura y cosmovisión. Las actrices Norma Pablo, Claudia Santiago y Sotera Cruz, estas últimas originarias de dicha región, dan vida a las protagonistas. Para mí fue un sueño hecho realidad, compartir este trabajo en la comunidad que nos vio nacer, a Sotera y a mí. Compartir ese trabajo con Norma, que es una extraordinaria actriz que se puso las pilas así tremendamente para aprender el zapoteco con una tremenda sensibilidad. Yo me siento totalmente honrada, agradecida de poder haber interpretado a una mujer que como muchas no pueden contar y contarlo. La película deja claro que la realidad supera la ficción, pues dentro se retratan problemáticas sociales que se viven en diferentes comunidades de nuestro país. Creo que la guionista se fijó en uno de ellos sobre el territorio, ¿no? que nosotras quisimos defender, ¿no? Creo que es muy importante, eso es como la esencia de uno mismo, como la esencia de una mujer indígena, que la hace fuerte. Tú nos quieres ver la cara de pendejos, pues no vamos a vender. No salgas de casa, el niño anda suelto, no dejes a la Santa Jorge en las puertas. O sea, yo no puedo volver a ser la misma Norma actriz que era antes de irme al Istmo, de conocerlas. Yo no tengo la bendición de pertenecer a Juchitán, sin embargo me siento conectada con ello a partir de la película y realmente es algo que nos atraviesa creo que a todos y cuando conectemos con eso nos daremos cuenta que todo el tiempo ha estado ahí y que es momento de voltear los ojos, ¿no? No quiero que vengan la noche. Guieshuba compite en la selección oficial Largometraje México y podrás disfrutarla totalmente gratis en gif.mx hasta el 25 de septiembre.
Para Noticias 22, desde San Miguel de Allende, Emma Juárez, Isaac Velázquez e Ireli Vázquez, enviados. Mañana, sábado 25 de septiembre, concluyen las actividades del 6º Encuentro Nacional de Investigación sobre Fotografía. Ahí van a poder encontrar los estudios más relevantes sobre la imagen, las imágenes fijas de nuestro país. Este año se hizo una aproximación muy especial a la memoria desde 4 ejes distintos. Vamos a conocerlos. Más de 30 especialistas participarán en el 6º Encuentro Nacional de Investigación sobre Fotografía 2021. El Encuentro Nacional de Investigación sobre Fotografía es un evento bianual que organiza el Centro de la Imagen desde 2010 y que surgió con el objetivo de difundir las investigaciones en torno a la fotografía y la imagen que se generan en nuestro país. En esta edición se abordará el tema de la memoria, a partir de 4 ejes: apariciones, representaciones situadas, ficciones e imaginarios. Pues tiene que ver con una serie de temas que se han trabajado en la producción de la imagen, digamos, y que han sido tratadas por muchísimos artistas, fotógrafos, artistas plásticos, artistas contemporáneos, pero también por las ciencias y también por las humanidades. También es revisar o debatir temas y problemáticas en torno al medio fotográfico, que también son espacio de actualización para quienes se dedican a la fotografía, no solo como en la creación, sino también desde la reflexión. También es un encuentro que no disocia teoría y práctica, sino que propone la práctica artística como un proceso de investigación en sí mismo y un detonador de pensamiento. Este encuentro finalizará el 25 de septiembre. Las actividades se transmitirán a través del canal de YouTube y redes sociales del Centro de la Imagen. Noticias 22, Óscar Cortés. Es momento de mirar músicas con Juan Arturo Brennan, que hoy nos tiene una súper invitada al regresar de la pausa. Ya lo anticipaba Laura, invitada de superlujo en Mirando Músicas esta noche, compositora, pianista. Beethoven habla a través de sus manos. Juan Arturo Brennan, dinos de quién se trata. A veces sí me da envidia de que mi colega y amiga Laura sí tenga sus gatos ahí. Yo no voy a hacer menos y voy a procurar tener también a mis mascotas conmigo. Buenas noches a todos, bienvenidos. La idea, una de las ideas básicas en estos tiempos es aquí en mi segmento y en general en Noticias 22, irles dando noticia a ustedes de los espacios que se reactivan y de los músicos que vuelven a tocar y en su caso de los danzarines que vuelven a danzar, y en el programa de esta noche me voy a dedicar básicamente a darles noticia de ello. Para ello tengo aquí en ese otro cuadrito a Marcela Hersch, pianista, compositora, promotora, divulgadora y educadora. Marcela, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias. Hola, mucho gusto, aquí presente, gracias por la invitación. Gracias a ti por venir virtualmente hasta acá. Oye, Marcela, ¿qué te parece si empezamos por darles entre tú y yo el comercial y luego se los repetimos al final después de haber platicado de otras cosas? Vas a tocar, finalmente. ¿Es la primera vez que tocas en cuánto tiempo? ¿O hace cuánto que tocaste? Toqué en julio aquí en Cuernavaca, Ajá. en un recital homenaje a Estenia Abel, que fue una promotora cultural buenísima, y también toqué el año pasado, en noviembre de 2020, en plena pandemia, y fue un recital de piano, justo es el mismo homenaje a Beethoven que vamos a hacer ahora, y lo di en el Teatro Campo, con aforo limitado y todo. En Cuernavaca, bien, entonces, venga el comercial. ¿Qué día vas a tocar? Voy a tocar el domingo 3 de octubre a las 6 de la tarde, todos invitadísimos, Ciudad de México, en el Teatro de la Ciudad, en el magnífico Teatro Esperanza Iris. Ya lo saben, vayan tomando nota porque luego se nos olvidan las cosas. Domingo 3 de octubre, 18 horas, en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris. Mi amigo y colega Rafa había adelantado un poco el asunto. El programa es interesante, es un programa Beethoven Hersch. ¿De Beethoven qué vas a tocar? Voy a tocar 2 sonatas del periodo romántico tardío de Beethoven, la Opus 90 y la Opus 109.
mencionaste tardío, un poco para guía de nuestro teleauditorio, mencionar que son tan tardías como que son de las más maduras, porque de las 32 que compuso Beethoven, estas dos son la número 27 y la número 30, es decir, es el Beethoven ya hecho y derecho en la última parte de su creación pianística. Y ahora, no está fácil, Marcela, para una ejecutante, como tú o como cualquiera, incluir a Beethoven en una parte del programa y después composiciones propias. ¿Qué vas a tocar tuyo? Voy a hacer 3 improvisaciones. La primera se llama Fuerza Interior, la segunda Azul de Melancolía y la tercera Grazia Invocata. Las 3 son sobre temas que fui creando durante el principio de la pandemia. Entonces, los temas ahí están, son cortos y sobre ellos me explayo y a ver qué sucede, ¿verdad? Porque esa improvisación es a última hora y las intercalo. Empiezo con una, toco sonata, toco la otra, toco la segunda sonata y termino con Grazia Invocata. Es decir, por lo que nos cuentas son interpretaciones controladas, puesto que hay un tema, no simplemente te vas a sentar a tocar lo que te sale del cráneo ese día. ¿Estos temas ya los has improvisado en recitales recientes anteriores o va a ser novedad, primicia en el domingo próximo? Los improvisé justo en noviembre pasado, en plena pandemia, en el Teatro Campo. Entonces tomo el tema y de ahí me arranco a ver qué sale. Pero sí, improviso sobre ese tema. Ese es mi guía. Bueno, damas y caballeros que nos escuchan y nos miran allá, esto que acaba de decir Marcela, no se engañen, indica que esas improvisaciones que va a hacer el domingo son estreno mundial y la próxima vez que las vuelva a hacer, volverán a hacer estreno mundial y la siguiente vez volverán a hacer estreno mundial porque improvisaciones, aunque sea sobre un tema ya muy bien estructurado, siempre son nuevas. Antes de platicar un poco más con Marcela sobre su carrera, sus proyectos, etcétera, pues vamos a oír a ella y su música. Esta es Marcela Hersch interpretando de su propio catálogo de composiciones Mi Camino. Escucharon ustedes esta breve pero interesante pieza de la propia Marcela Hersch. En su interpretación lleva por título Mi Camino. Si yo les digo, así abuela pluma, que en la música clásica de la India la raga es el patrón melódico y la tala es el patrón rítmico, apenas me estoy acercando a la superficie porque la verdad es que es mucho más complicado. ¿Por qué lo menciono? Porque Marcela me comentó mientras ustedes escuchaban su música que parte de esto está basado en una raga de la India. Y no es casualidad. Marcela, has estado muy cercana desde hace mucho tiempo a la cultura de la India, ¿cierto? Exacto, sí. Cuéntanos brevemente. Mira, como yo empecé en la música clásica de Occidente yo creo que desde que fui concebida, porque mi mamá es pianista, es concertista. Entonces, después de varios años,
ya como a los 30, como que me cansé de la música clásica de Occidente y entonces incursioné en la música clásica de la India y la devocional. Me vino fresco al oído, a todo lo que estaba yo acostumbrada a escuchar. Y la música clásica de la India es otro universo. Es así de grande como la música clásica de Occidente. ¿Has tenido oportunidad de estudiar allá con maestros de la India? Sí, con la doctora Karuna Maggi en la India, exactamente en Delhi, y bueno, con otros maestros también en México, pero sí, también con otros maestros allá. De ahí, Marcela, supongo que se sigue automáticamente que una parte sustancial de la música tuya, la que tú compones, si no toda, está coloreada por lo que aprendiste de ragas, talas y otras cosas en la India. ¿Esto es cierto? Es cierto, sí, desde uno de mis discos son canciones de cuna, que es Me Cantas Ma, ahí empecé a incluir instrumentos de la India como el tabla, que es de percusión, y la tambura, que es de cuerdas. Pero ya más adelante, cuando pude aprender un poco más, sí incursioné más en los ragas, que son patrones musicales sobre los cuales se improvisa, y sobre los talas, claro, la medida. Entonces sí, uso microrritmos y también uso los ragas, como en esa pieza que usé el ragas Hansu Adwani o es el raga del cisne. Muy bien. Bueno, Marcela, acabas de mencionar una palabra clave aquí que es discos. Tienes una discografía más o menos interesante. Yo voy a mezclar dos temas. Comunicarles a ustedes que nos ven y nos escuchan que entre otros muchos instructores, maestros, guías que ha tenido Marcela Hersch, están Alfonso de Elías y Arturo Márquez, a la distancia de por lo menos un par de generaciones. Y lo menciono porque Marcela Hersch es probablemente, si no la única, una de las poquísimas intérpretes mexicanas que se ha interesado por la música de Alfonso de Elías. Y mencioné un disco, 1998, este disco de Marcela Hersch dedicado íntegramente a la música para piano de Alfonso de Elías. Las notas son mías y ella toca ahí, entonces tuvimos una colaboración muy añeja. Marcela, ¿sigues tocando de pronto música de Alfonso de Elías de vez en cuando, de tu maestro? Sí, de vez en cuando sí, y mi idea en un futuro es poder intercalar tanto música de Alfonso de Elías como mis composiciones o mis improvisaciones o algún otro repertorio que me incluya en estos dos rubros, Marcela pianista, intérprete, y Marcela compositora que interpreta sus propias obras. Miren, dijo Marcela pianista y Marcela intérprete. Yo les voy a contar un par de cosas más. Además, los títulos oficiales de Marcela es pianista ejecutante y pianista concertista, que no son lo mismo, son complementarios. Tiene además un doctorado en historia del arte, ¿sí? Es pedagoga musical y musicoterapeuta, es decir, Marcela Hersch aquí presente es un músico muy completo, ¿cierto? ¿A qué más haces además de todo esto? Pues hago gestión cultural, estoy interesada en los derechos culturales, que es un nuevo paradigma, y en poder ayudar también en mi propio estado o en el país a que los derechos culturales se respeten en muchos rubros. Y tengo también un proyecto de Educere Novum Paradigma para que tanto maestros como papás y los maestros ante grupo y los niños puedan tener acceso a otro tipo de educación para esta nueva época después de la pandemia, o ya en esta época, pues. Muy bien. Sí. Esto quiere decir particularmente, por si no quedó claro, que entre otras muchas cosas, Marcela es una activista cultural y que tiene y desarrolla y está plenamente involucrada con diversos proyectos culturales en general, musicales en particular, en el estado de Morelos, porque ella, como ya nos lo dijo, está en Cuernavaca. Antes de despedirme de Marcela, les voy a recordar los datos duros que son los fundamentales con los cuales le invité aquí, además del gusto de volverla a ver, aunque sea a distancia. El domingo 3 de octubre, mi invitada de esta noche, Marcela Hersch, pianista y compositora, da un recital en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Domingo 3 de octubre, Teatro de la Ciudad, 18 horas, 6 de la tarde. Las sonatas opus 90 y opus 109 de Ludwig van Beethoven y 3 improvisaciones suyas de ella, interpretadas por ella. No dejen de ir. Marcela, mil gracias por estar esta noche con nosotros y que tengas mucha suerte en tu recital. Saludos a todos, muchas gracias por la invitación. No dejen de ir, nosotros nos despedimos, por supuesto, con música de Marcela. Esmeralda para violonchelo y piano. En el piano, por supuesto, Marcela Hersch, y en el violonchelo, Yorick Alexander Abel. Gracias, Marcela, gracias a todos, buen fin de semana, nos vemos el viernes.